Hola amigo papelero, bienvenido de nuevo a este tu canal Oficios 3F. Yo soy Carlos de Papelería El Don y el día de hoy en este video te enseñaré qué hacer con tu guillotina cuando perdió el filo. Y te lo enseñaré de una manera fácil, fiable y funcional. Gracias por quedarte a ver este video. Habrá muchas personas que dirán, pues afilar una guillotina es súper sencillo. Es como cuando pasa el de afilar, nada más se la doy y en menos de 5 minutos me la afiló. Pero habrá veces que pues no pase el afilador o lugares donde ni siquiera lo conocen. Por eso es importante nosotros aprender a hacer lo que es el mantenimiento de nuestros equipos, ya que pues esas pequeñas fugas de dinero a la larga es lo que nos va mermando lo que es el negocio. Y pues que si nosotros podemos aprender de una manera muy sencilla, con materiales pues que tenemos en casa, como por ejemplo para este trabajo lo único que vamos a necesitar, un desarmador, una llave Allen para desarmar el costado de nuestro equipo, un par de llaves, un marcador y lo que es una piedra para afilar. En este caso habrá gente que diga, pues es que yo no tengo una piedra para afilar, tendría que comprarla y me va a salir lo mismo. Sí, pero nada más la vas a comprar una ocasión y ya te va a quedar permanente para que tú puedas afilar no nada más la navaja de tu negocio, también vas a afilar las tijeras, los cuchillos, tanto del negocio como de lo que es tu casa. Y son muy económicas, las consigues en cualquier tlapalería, mercado, tianguis. Entonces son súper necesarias, útiles en casa. Lo primero que vamos a ver, que nuestra guillotina trae dos navajas, las cuales son necesarias afilar. Una, la cual es recta, y la otra, que es movible, la cual tiene lo que es una pequeña curva. Esta pequeña curva que tiene es para que vaya cortando de una manera uniforme los documentos. Además, si ustedes se fijan, se alcanza a ver, aquí queda lo que es un pequeño hueco. Ese hueco es normal, ya que también tiene lo que es una pequeña curvatura. Esta pequeña curvatura que tienen entre lo que son las dos navajas es para que cuando se van cerrando hagan lo que es la fricción, una hoja contra la otra, y así al momento de irla cerrando no se atore y vaya cortando lo que hay en medio. Bueno, para que quede más claro este punto, traje lo que son unas tijeras, las cuales hacen la misma función que hace nuestra guillotina. Tiene una pequeña curvatura, la cual hace fricción al momento que nosotros estamos haciendo lo que es el corte, que es esta función de hacer esto, y lo que está en medio lo va cortando. Entonces aquí, si ustedes lo notan, ahí se ve un poco lo que es la separación. Incluso si vemos, aquí cabe lo que es una hoja. ¿Ya vieron? Entonces esa pequeña curvatura es la que hace que corte y hace que resbale una hoja sobre la otra y no se vaya atorando lo que es la navaja. Si se llegase a atorar es porque ya tiene lo que es algún tipo de fractura, ya está, como le llaman, mordida. Entonces eso se le va a quitar al momento que lo afilemos, pero la idea es que al momento que nosotros hagamos lo que es el cierre, abra y cierre de una manera limpia. Esa es la función de lo que es ese pequeño ángulo que tiene lo que es la navaja. No es completamente recta, tiene lo que es una pequeña curvatura hacia adentro, más o menos así. Bueno, no tanto, pero algo así parecido. Y la otra también. Entonces son muy leves, pero es para que haga esto. ¿Por qué les explico esto? Porque es muy importante que antes de que ustedes desarmen lo que es su guillotina, marquen
lo que es este tornillo, cuántas vueltas tiene y más o menos lo que es un ángulo, en dónde está, porque este tornillo es el que a nosotros le va a estar dando lo que es esa pequeña curvatura o ese ángulo de cierre a lo que es nuestra guillotina. Para eso sirve. También otra cosa importante es el ángulo de afilado. Si ese ángulo no es correcto, uno está en una angulación y el otro en otra diferente, entonces no va a ser el corte limpio y preciso. Por eso es necesario que las dos estén bien calibradas a lo que es el mismo ángulo. En este caso, aquí tenemos lo que es una regla con la cual vamos a sacar lo que es el ángulo. Aquí, como están viendo, está marcando lo que es el 0 y aquí va moviéndose lo que son los grados. En este caso vamos a meter lo que es nuestra navaja ahí se ve, y lo vamos a ir moviendo poco a poco hasta que veamos cómo nos va a dar lo que es el ángulo. ¿Ya vieron cómo se está moviendo? Y aquí, como ven, ya está cerrando lo que es el ángulo. ¿Ven? Aquí nos está diciendo que el ángulo es de 70 grados. Entonces, nosotros vemos en esta son 70, volteamos y en el otro también es de 70. Entonces, en lo que es nuestra guillotina es más o menos parecido lo que es el ángulo de corte, aunque aquí puede variar dependiendo de algunas marcas. En algunas he notado que trae un ángulo como de unos 45 grados. Entonces aquí lo más recomendable es de que ustedes chequen cuál es el ángulo y vean que los dos sean correctos, los dos sean similares, y si en alguna ocasión ustedes lo afilaron y perdió lo que es la angulación, nada más hay que rectificarlo con lo que es la piedra de afilado, y con eso ya volveríamos a rescatar lo que es el filo correcto de nuestra guillotina. Bueno, aquí ya sacamos lo que son las navajas de la guillotina y estamos verificando lo que es el ángulo, y estamos viendo que en efecto este trae un ángulo de 70 grados. Ahí se ve como es nuestra tijera. El problema en esta guillotina es que esta es la movible, que tiene como una pequeña curvatura aquí, ya lo ven, y la otra es más tipo recta. Ahora vamos a poner así para que se vea la diferencia. ¿Ya vieron? Entonces esta está un poco desafilada en el centro, por eso es que no corta. Si te está gustando el video, te invito a que te suscribas a este canal. Es gratis y no te toma más de 3 segundos. Y así me apoyas a poder seguir generando más contenidos. Activa la campanita para cuando suba otro video, seas el primero en verlo. ¿Vale? Entonces, en este caso, vamos a apoyarnos de lo que es el marcador que se pidió para marcar lo que es el filo de nuestra navaja. Alcanza a distinguir, lo marcamos y con eso nos vamos a apoyar para hacer lo que es el afilado. Lo que es nuestra piedra la vamos a mojar un poco. Se moja antes de hacer lo que es el afilado.
Aquí como se ve, la piedra empieza a absorber lo que es la humedad. Y ya que se mojó y la piedra absorbió esto, vamos a pasar a hacer lo que es el afilado. Bueno, ahora para empezar a hacer lo que es el afilado, podemos poner lo que es nuestra navaja sobre lo que es un torno, para sobre eso apoyarnos y que quede recta y poder hacer lo que es el afilado. En este caso, si tú no tienes lo que es un torno, lo puedes hacer con lo que es un pedazo de polín, una tabla que sea rígida, y de ahí te vas a apoyar para poder sostenerlo y hacer esto más seguro. Además de que pues va a quedar más rígida para que no se esté moviendo. Entonces, ya teniendo esto, lo que vamos a hacer únicamente es empezar a hacer lo que es nuestro afilado. El afilado va a ser en una sola dirección y respetando el ángulo que dijimos. Y así lo vamos a estar pasando. El marcador nos va a ayudar para darnos cuenta en qué parte nos hace falta afilar, y también para ayudarnos a ver si tiene algún tipo de muesca o mordida lo que es la navaja y poder desvanecerla. En este caso yo estoy utilizando lo que es una piedra que únicamente es fino, pero hay piedras que de un lado viene lo que es un grano un poco más grueso y uno fino. En caso de que lo que es tu navaja ya está muy desgastada, primero le vas a dar unas pasadas con lo que es la parte del grano duro, y ya después las siguientes ya van a ser con el pulido o con el fino, nada más para acabar de darle lo que es el afilado. Pues aquí, como están viendo, por ejemplo, aquí no le pasé la navaja, para que vean cómo aquí se podría decir que me hace falta afilar. Y en esta parte, vean cómo ya se cayó lo que es el color. Eso quiere decir que aquí ya está afilado. Habrá lugares donde hace falta, por ejemplo en estas pequeñas, que es donde se puede decir que está deforme la navaja, por el uso, por el desgaste. Por eso es necesario poner lo que es el marcador. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a poner otra capa y volvemos a hacer lo que es el procedimiento del afilado. La mano tiene que estar firme y siempre va a ser en una sola dirección. En este caso, respetando lo que es el ángulo de 70 grados. Y aquí estamos viendo cómo ya va quedando lo que es el filo marcado. Vamos a poner en este caso otra línea y vuelvo a hacer lo que es el procedimiento. Así, las veces que yo vea que sea necesario, hasta cuando yo pase lo que es la piedra, y siempre quede ya sin lo que es el color, pero de una forma uniforme sobre toda la navaja. Por eso es que hay veces en las cuales dicen que es bueno cortar lo que es papel aluminio o lo que es lija, papel lija, pero hay veces que no es no es un afilado permanente, nada más te sirve por un momento, pero ya después no. ¿Por qué? Porque eso no te va a estar viendo dónde sí se afiló y dónde no, o dónde es necesario más filo. Aquí nada más lo único que te daría el papel de aluminio es de forma pareja hacer lo que es un desgaste, pero en los lugares donde ya está desgastado
un poco más el metal, ahí no le daría lo que es la forma ni la angulación correcta. Por eso siempre es necesario desarmarla y darle lo que es el afilado de manera manual. Ya estoy haciendo el procedimiento varias veces y estamos viendo cómo ahora sí ya lo que es el color se está quitando. Si lo ven, ya de una forma más limpia en todo lo que es nuestra navaja. Ahora vamos a hacer lo que es el mismo procedimiento con la otra navaja. Al final del afilado le doy otras pasadas, ya sin la tabla, nada más para rectificar bien. Pero algo importante, luego ya cuando acabaste de hacer lo que es el afilado, aquí sientes como que hay un poco de rebabas en esta parte. Es muy importante que no se te vaya a ocurrir la contracara darle lo que es una lijada, ni quitarle lo que es las rebabas. Las rebabas en automático al momento, como son pequeñas, al momento que tú estés haciendo lo que es el corte de las hojas, se va a ir cayendo sin ningún problema, porque es minúscula. Si tú en este caso le das una pasada con lo que es la lima o una lija, le vas a afectar lo que es este ángulo, el que dijimos de fricción, o la vas a dejar que ya no esté lisa y ahí en automático la tijera la navaja de la guillotina se va a empezar a atorar o ya te va a cortar mal. Por eso yo no les recomiendo que quiten lo que es las rebabas que llegan a quedar con lo que es la misma piedra. Ustedes déjenlas y se va a ir cayendo poco a poco. Ahora que esta ya quedó lista, vamos a pasar a montarla. Bueno amigos, me despido mostrándoles cómo nuestra guillotina ya corta perfectamente. Tanto ya lo que es papel y quedó tan afilada que también corta cartón. Incluso podría cortar hasta un cerdo. Me despido esperando te haya gustado el video. Recuerda, si te gustó, dale pulgar arriba y si crees que a alguien más le puede servir, no dudes en compartirlo y déjanos tus comentarios de lo que te gustaría ver en el canal y ve nuestros demás videos que tenemos para ti.